Bueno, perfecto. Hoy estamos con el lujo y placer total de tener esta reunión con el doctor Josep Vidal, que lo va a presentar la doctora Lilia Cafaro. Y para mí es un súper gusto presentarla a Lilia porque aparte de ser una excelente profesional, somos muy amigas. Lilia está en la Sociedad Argentina de Nutrición, estuvo en el grupo de trabajo de obesidad y fue también la coordinadora del grupo de trabajo de cirugía bariátrica. Ella es miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición, de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Está en nuestra sociedad como integrante de la subcomisión científica, con la cual comparto este trabajo con ella. Y también es miembro de la Comisión de Acreditación de la Sociedad Argentina de Cirugía para la Obesidad y miembro de la International Federation for la Cirugía de la Obesidad y Metabolismo, que sería IFSO. Así que Lili, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por haber hecho toda la conexión con el doctor Vidal. Te dejo a vos. Gracias a la comisión directiva por haberme convocado y invitado para coordinar al doctor Josep. Buenas noches a todos. Buenas noches a la doctora Eva López, que es la presidenta de la SAN, a la doctora Victoria Salinas, que es la vicepresidenta, a la doctora Virginia Busnelli, que es la secretaria de la comisión directiva, bueno, y a todos los profesionales que están aquí presentes vía Zoom y también por el otro canal, que es el de YouTube. Las preguntas las dejaremos para el final y en honor al tiempo quería presentar al doctor Josep Vidal. El doctor es médico especialista en endocrinología y nutrición y es doctor en medicina de la Universidad de Barcelona. Es director del Instituto de Enfermedades Digestivas y Metabólicas del Hospital Clínic de Barcelona, jefe del grupo de investigación en obesidad de Ciberderm y de IDIVAPS, y está dedicado al mundo de la obesidad desde hace más de 20 años. Y el tema que nos reúne hoy es reganancia de peso pos a la cirugía bariátrica y tratamiento de la diabetes tipo 2 luego de la reemisión y recaída posterior a la cirugía bariátrica. Así que bueno, doctor, somos todos oídos y lo vamos a escuchar con mucha atención. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Lilia. Gracias, Victoria, por la invitación. Es un placer estar aquí. Gracias a todos vosotros por estar conectados ahora en directo y a los que lo veáis por YouTube, pues también un saludo. Voy a compartir pantalla a ver si todo bien. Vamos allá. Opa. Vamos a ver cómo está esto. Sí, estoy compartiendo. ¿Ven la presentación? No, ¿sí? Aún no. Aún no, Josep, no. Vale, pues voy allá otra vez. Compartir. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora perfecto. Vale, pues voy a hablar sobre este tema del abordaje de la recurrencia de peso o de la diabetes tipo 2 tras cirugía bariátrica metabólica. Y yo creo que para esta audiencia no es nada nuevo el pensar que la respuesta a la cirugía metabólica y bariátrica, tan buena como sea, tan buena como es desde el punto de vista del impacto en salud para personas con obesidad grave, es una respuesta variable, ¿no? Y en esta diapositiva no hay más que una ilustración de la variabilidad en la respuesta ponderal en un estudio aleatorizado, este estudio suizo, comparando bypass y gastrectomía vertical, y no importa cuál sea la técnica quirúrgica, la respuesta a lo largo del tiempo, como pueden ver en las líneas individuales de cada persona participante en el estudio, es altamente variable, ¿no? Y yo creo que ya hace años dejamos atrás ese concepto de que la cirugía conllevaba la resolución de todos los problemas metabólicos de estos pacientes, y a pesar de que seguimos llamándole cirugía metabólica, está claro que también con datos de este mismo estudio que veíamos suizo en combinación con un estudio muy parecido hecho en Finlandia, vemos que las tasas de remisión de diabetes tras 5 años de seguimiento en las líneas, en las barras azules sería el global y
naranja gastrectomía vertical y en gris bypass gástrico no son del 100% ni mucho menos, sino que sitúan alrededor del 30% para la diabetes, alrededor del 50% para la hipertensión arterial, etc. Es decir, que no estamos hablando de tasas de resolución del 100%, ¿no? Y ante este contexto yo creo que hay que considerar la cirugía bariátrica metabólica como una cirugía que sí, tal vez se haga con finalidad curativa, pero en la mayor parte de casos en relación al peso y a las comorbilidades es una cirugía que podríamos llamar paliativa, ¿no? Donde la pérdida de peso va a ser variable, la resolución de la diabetes que nos ocupa hoy va a ser variable y después de ese nadir de peso que se va a alcanzar en algún momento, probablemente en los 2 primeros años tras la cirugía, habrá una recurrencia también variable de ese peso y una recurrencia o no, tal vez, de esa diabetes tipo 2, ¿no? Y desde el punto de vista del abordaje de estas dos condiciones, yo creo que hay 4 puntos que uno tiene que sistematizar. Lo primero es establecer el diagnóstico de lo que sería esa recurrencia de peso o recurrencia de diabetes tipo 2. 2 es valorar la magnitud del problema. 3, identificar las causas y finalmente a partir de ahí sugerir un plan terapéutico. No es algo distinto de lo que haremos en general con cualquier otro problema de salud que nos vayamos a encontrar en nuestros pacientes, pero yo creo que me va a ayudar a utilizar esta sistemática a lo largo de la presentación para abordar el tema de una manera completa. Establecer el diagnóstico. El diagnóstico de la resolución de diabetes tipo 2 fue propuesto ya hace unos años por un grupo de expertos y publicado en Diabetes Care, donde se definía la remisión parcial de la diabetes como la consecución de una glicemia por debajo de 126, es decir, y una hemoglobina por debajo de 6,5, es decir, por debajo de valores diagnósticos de diabetes, en ausencia, obviamente, de medicación hipoglucemiante, y se definía la remisión completa como la completa normalización, valga la redundancia, de los valores de glucemia basal y hemoglobina glicosilada, que tendría que ser 5,7 y no 6,5, también en ausencia de medicación. Y la recurrencia, por tanto, sería esa situación de reaparición de diabetes diagnosticada pues, a partir de parámetros habituales, glicemia basal de más de 126 o hemoglobina por encima de 6,5. Por actualizar esta diapositiva, recientemente también un grupo de expertos, y en este caso no solo referido, discutiendo aspectos también que tenían que ver con fármacos para el tratamiento de la diabetes, acabaron definiendo la remisión como criterio básico una hemoglobina por debajo de 6,5, sin hablar de remisión parcial o remisión completa, en ausencia de medicación hipoglucemiante por lo menos durante 3 meses. Y como criterios alternativos a ese criterio básico, la utilización de la glucemia plasmática en ayunas por debajo de 126, sin medicación, o la utilización de la hemoglobina glicosilada estimada a partir de los valores de la monitorización continua de glucosa, ¿no? Es decir, a partir de esos valores estimar una hemoglobina que estuviera por debajo de 6,5, de nuevo sin medicación hipoglucemiante. Es decir, no hay cambio, hay un cambio ligero en lo que serían los criterios de remisión. No hay cambio en lo que sería la recurrencia, obviamente eso es volver a tener valores por encima y la necesidad de tratamiento, y tal vez lo único que añade ese artículo es la sugerencia de la vigilancia en el seguimiento de los pacientes que entran en remisión con la vigilancia con hemoglobina glicosilada de manera anual. Muy distinto es la situación para el diagnóstico de lo que sería la recurrencia del peso, ¿no? Aquí traigo a colación una cita del estudio de Reinhold o de la publicación de Reinhold en el año 1982, es decir, estamos hablando de 40 años atrás, donde con ese artículo titulado Análisis crítico de los resultados de la pérdida de peso a largo plazo después de bypass gástrico, decía que la situación actual de la valoración de la respuesta ponderal estaba afectada por la falta de las definiciones poco establecidas de lo que sería éxito, ¿no? Y ahora me voy 40 años más tarde en una publicación
de revisión hecha por la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica, donde se dice que actualmente no hay una definición estándar de lo que sería una recurrencia de peso significativa después de cirugía bariátrica. Así que eso dificulta de alguna manera el tener una base sobre la que establecer un plan terapéutico. Bien, como alguna cosa hay que acogerse, alguna cosa hay que cogerse, yo pongo dos definiciones que creo que para mí me resultan útiles. La primera no tiene que ver con la recurrencia, sino tiene que ver con la pérdida de peso insuficiente, y sería esa pérdida de peso insuficiente siendo menos del 20% de peso perdido al momento del nadir, y siendo el nadir máximo 2 años, podría ser más allá, pero por cuestiones prácticas poniéndolo máximo en 2 años. Y luego, utilizando esa regla mnemotécnica del 20%, los mejores datos que existen tal vez sean estos sugeridos por King, en lo cual se dice que la recurrencia de peso excesiva representaría una recuperación de más del 20% del peso máximo perdido. Es decir, que si alguien pasó de 120 a 80 kilos, es decir, perdió 40, la recuperación de más de 8 kilos sería una recurrencia de peso excesiva. De todos modos, esa métrica, la verdad es que siempre complicada, ¿no? Antes estábamos discutiendo, antes de empezar con Lilia, algunos de estos aspectos, y creo que es complicado. La verdad es que el diagnóstico es poco sólido, ¿no? King sugería esta métrica porque era una medida, dentro de las medidas que ellos analizaron en su estudio publicado en JAMA, decían que era la medida dicotómica mejor asociada con recurrencia de diabetes tipo 2, recurrencia de problemas de calidad de vida o de dimensiones de calidad de vida relacionadas con la salud física, y también de recurrencia de hipertensión arterial a 5 años de seguimiento. Sin embargo, en un estudio más reciente publicado este mismo año en Obesity Surgery, este grupo de ELHAC parece que contradice, no utiliza exactamente esta misma métrica, pero ejemplifica este estudio, creo yo, la dificultad para resolver esa situación de cómo diagnosticamos o a qué llamamos realmente recurrencia de peso significativa tras la pérdida de peso inicial tras cirugía bariátrica, ¿no? En esta diapositiva lo que se ve en la parte del gráfico es distintos criterios: aumento de más de 10 kilos después del nadir, más del 25% del exceso de peso perdido después del nadir, aumento de más de 5 unidades desde el nadir, recuperación de peso hasta un IMC de 35 o más, y luego una definición que sería cualquier reganancia de peso, ¿no? Y como vemos aquí, las prevalencias de esto son tremendamente distintas, ¿no? Si se utiliza el criterio de cualquiera, hasta el 86% de los pacientes tendrían cualquier reganancia de peso. Si nos referimos al resto de criterios, pues estaríamos situándonos a los 3 años entre el 7,8 y el 16,3 a los 3 años, y a los 5 años entre el 18 y el 32%. Pero lo relevante de este estudio no solo es la prevalencia de esa situación, sino la asociación que ellos encuentran con la presencia de remisión de comorbilidades a los 5 años con relación a estas distintas definiciones, ¿no? Y como veis, he señalado aquí con una cruz en rojo aquellas que no son significativas, aquellas asociaciones no significativas, y con un tic en verde la que es significativa. Y debo decir la que es significativa porque solo hay una que es significativa. Evidentemente, la estadística siempre puede jugar un papel en estas conclusiones, es decir, el tamaño de la muestra, que es relativamente pequeño, etcétera, pero en cualquier caso, de nuevo, nos muestra que no hay claramente una definición que sea muy clara, ¿no? Si me cojo a la primera definición, aumento de más de 10 kilos del nadir, hombre, si el nadir lo
pongo 40 kilos más abajo del peso inicial, no es lo mismo que si el nadir lo pongo 20 kilos más abajo del peso inicial, ¿no? Es decir, que claramente ahí hay un problema de definición, o hay un problema de cómo realmente utilizar. Otra métrica que añado, que a mí me gusta añadir a estas dos, es algo que es la pérdida de peso insuficiente por recuperación, y que en el fondo no deja de ser más que una pérdida de peso más allá del nadir, inferior al 20% del peso inicial, ¿no? ¿Por qué pongo esta métrica? Pongo esta métrica porque en realidad es la que se ha utilizado en la mayor parte de estudios y es la que en realidad mejor se ha asociado con resultados en salud, ¿no? Si pensamos en el estudio sueco del SOS, la mortalidad por cualquier causa se vio reducida con una diferencia entre los dos grupos, el grupo de intervención y el grupo control, de alrededor del 17%. En una serie de Kaiser permanente, donde se miraba la incidencia de cáncer, se vio un efecto beneficioso de la cirugía, ahí no se estaba intentando buscar un efecto dosis de peso, pero se veía que ese efecto empezaba, o el grupo que presentaba más del 10% tenía un impacto, pero era mayor cuando la pérdida de peso era más allá del 20%. Volviendo al estudio sueco y mirando en este caso como resultado la incidencia de enfermedad renal terminal, la diferencia entre los dos grupos, en este caso el quirúrgico y el control, fue del 18%. En una serie de Cleveland Clinic, mirando la reducción, el impacto de la cirugía sobre la incidencia de eventos cardiovasculares mediante un compuesto de 3 o de 6 puntos, se vio que la cirugía era efectiva, perdón, con una diferencia de 23% de peso a 8 años entre los dos grupos. Y finalmente, en una serie de Kaiser permanente publicada en Diabetes Care hace un par de años, se vio que la remisión de diabetes tipo 2 en pacientes que no iban tratados con insulina era crecientemente mayor cuanto más peso se perdía, pero más allá del 20% de pérdida de peso ya no había un mayor impacto de esa pérdida de peso sobre la remisión. Y en pacientes con insulina se precisaba perder un 20% del peso inicial para que la cirugía tuviera algún impacto sobre la remisión de diabetes. Es decir que, en definitiva, bueno, creo que si miramos métricas de recuperación ponderal tras cirugía, las métricas no son muy buenas. Probablemente el permitir que un paciente llegue en función de lo que haya perdido inicialmente, permitir que llegue a que su pérdida de peso sea inferior al 20% del peso inicial es un poco tarde, pero si hablamos de consistencia en las definiciones, si hablamos de apoyo científico a lo que sería la definición, más allá de que nos guste 10 kilos, un 10%, 10% del nadir, 10% del peso máximo perdido, etcétera, etcétera, realmente la que realmente tiene un correlato clínico potente es esa pérdida de peso de menos del 20% en el seguimiento, si queréis, como resultado de una recuperación de peso excesiva. Segundo problema, ya hemos visto la parte de diagnóstico, fácil en diabetes, no tan sencillo en recuperación de peso, ahí uno tiene que poner un poco de arte. La segunda cuestión es cuál es la magnitud del problema, ¿no? Y yo aquí voy a separar dos partes. Una es la magnitud, digamos, sistémica, es decir, a cuántos pacientes de los nuestros afecta y por tanto debemos prestarle atención sí o no. Y otra es una visión más individual. En cuanto a si debamos prestarle atención al problema de la diabetes, parece claro que sí, ¿no? Estos son datos de una serie americana, donde con los años seguidos estos pacientes que tuvieron una remisión de la diabetes inicial, tras gastrectomía vertical o tras bypass gástrico, vemos unas tasas de recurrencia que no son menospreciables. 1 de cada 3 pacientes con bypass gástrico van a presentar recurrencia a la diabetes y 4 de cada 10 pacientes sometidos a gastrectomía vertical que tenían diabetes antes de la intervención
van a tener recurrencia a la enfermedad. Si hablamos del tema del peso, y aquí nuevamente con las limitaciones que decía anteriormente, aquí están las figuras, ¿no? La pérdida de peso insuficiente inicial, que no es el tema de hoy, afecta más o menos al 5% de los pacientes. La pérdida de peso insuficiente secundaria, esta por recurrencia del peso, es decir, tener menos del 20% del peso perdido respecto al peso inicial, afecta más o menos al 24% de los pacientes en nuestra serie del Hospital Clínico tras 5 años de la cirugía y también en otras series, como veremos después. Y si lo miramos como la recurrencia de peso excesiva valorada con el criterio de King, es decir, una recuperación de más del 20% del peso máximo perdido, estamos hablando en función del tiempo de seguimiento entre 1 y 5 años, entre el 20 y prácticamente el 70% de los pacientes. Es decir, que si tomamos esa dimensión sistémica, creo que hay por lo menos 3 conclusiones que son básicas. La primera es, no vale ver a los pacientes, decirles que la cirugía es fantástica, verlos durante un año y olvidarse de ellos, porque ahí no vamos a pillar a nadie con problemas, ¿vale? Y por tanto hay que hacer un seguimiento a largo plazo. Yo diría que por lo menos 5 años de seguimiento deben de estar. Si uno puede hacerlo más. Evidentemente, después de esos 5 años, capacitar al paciente para que entienda cuál es la naturaleza del problema, pero también vemos que la mayor parte de la recuperación de peso se produce en esos 5 primeros años tras la cirugía. Segundo, hacer un seguimiento activo, no solo de la recurrencia de peso, que es algo sencillo, que todo el mundo en la mayor parte de ocasiones va a invitar al paciente a ser pesado, y por tanto vamos a tenerlo fácil ahí, pero también a la valoración de la recurrencia de las comorbilidades y en el caso que nos ocupa hoy específicamente la valoración de hemoglobina glicosilada en el seguimiento de estos pacientes. Y finalmente yo creo que deben establecerse claramente circuitos de atención en caso de recurrencia, ¿no? Como decía, estamos hablando de prácticamente entre el 20 y el 70% de los pacientes, si hablamos con el criterio de King, un 25% si consideramos ese criterio más asociado a variables clínicas, que es la pérdida de peso de menos del 20% a lo largo del seguimiento. Si nos vamos a la dimensión individual, bueno, hay distintas maneras de mirarlo, ¿no? O el perfil de los pacientes puede ser muy distinto. Esta diapositiva corresponde a un estudio que hicimos en conjunción con la Cleveland Clinic, con Ali Alminian, donde miramos las características clínicas de pacientes que inicialmente habían presentado remisión y luego presentaban recurrencia de su diabetes en 3 cohortes, una cohorte de Cleveland, una cohorte del Hospital Clínico y una cohorte de Finlandia. Y lo que vimos es que si bien en estos pacientes sí es cierto que había una recurrencia a la enfermedad, la hemoglobina glicosilada se mantenía alrededor de 6,4 y por tanto no era un problema importante. La mayor parte de pacientes estaban en un objetivo de control glucémico alrededor del 77%, es decir, tenían hemoglobinas por debajo de 7 y el número de medicación hipoglucemiante que llevaban era de 1 y la tasa de personas que iban con insulina era relativamente baja. Y no solo eso, no solo esos parámetros glucémicos, sino que otros parámetros de perfil lipídico y de tensión arterial estaban perfectamente en control. Es decir, que desde el punto de vista individual no hay que perder la calma, ¿no? El paciente tiene una recurrencia de su enfermedad, pues bien, perfecto, pero ¿cuál es la importancia de esta enfermedad, ¿no? Es decir, al final, cuando estamos acostumbrados a tratar pacientes con diabetes, las cejas no las subimos igual para un paciente que tenga una hemoglobina de 6,8 que un paciente que tenga una hemoglobina de 9,3, ¿no? Y por tanto, el diagnóstico de recurrencia de diabetes tampoco no debe impresionarnos y debemos analizarlo igual que lo haríamos en otra situación. Es cierto que no todos los pacientes van a tener ese perfil de una diabetes tan leve como veíamos antes, ¿no? Esta es una diapositiva procedente de un estudio también
de una serie de Estados Unidos, y lo que ponen en este gráfico es la gente que tenía una hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5 y la gente con una hemoglobina de más de 8. Es decir, podríamos decir gente en mal control, ¿no? Y vemos que el porcentaje de gente con hemoglobina por debajo de 8 era solo del 7% al año después del bypass gástrico, y a los 5 años de seguimiento, que es el tiempo de seguimiento en esta serie, estaba en el 16%. Es decir, que habrá más o menos 1 de cada 6 pacientes sometidos a bypass gástrico en que esa recurrencia efectivamente se va a asociar a un control insuficiente o clínicamente insuficiente de manera importante, ¿no? Y si hablamos del caso de la gastrectomía vertical, pues esa tasa que decíamos de 1 cada 6 va a ser una tasa de 1 de cada 4 aproximadamente. Es decir que recurrencia en sí misma no es más que un diagnóstico, y como cualquier diagnóstico vamos a ponerle un poco de caracterización, en este caso por la hemoglobina glicosilada, pero naturalmente también por otros factores de riesgo. Y estos son datos de una serie nuestra donde analizamos el control metabólico a 5 años de seguimiento en pacientes que cuando iban a la cirugía iban con insulina, y lo que me interesa ver aquí es que estos pacientes en el momento de la valoración al nadir, el 80% estaban prácticamente el 80% estaban con hemoglobinas por debajo de 7 y alrededor del 40% o alrededor del 57% tenían hemoglobinas por debajo de 7 y por tanto el 40% estaban por encima de 7. Y todo eso, como veis aquí en el panel del medio, sin necesidad de insulina, ¿no? Entonces, quiero decir con eso que al final está esa dimensión sistémica, de ese es un problema frecuente, pero luego cuando bajamos a la dimensión individual debemos de situar a este paciente. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? En esta diapositiva se representa el riesgo relativo de distintas complicaciones, retinopatía, nefropatía, neuropatía, microalbuminuria, en función de los niveles de hemoglobina glicosilada. Es cierto que son datos de diabetes tipo 1, pero vamos a asimilarlos para pacientes con diabetes tipo 2, que son los que habitualmente tendremos en cirugía bariátrica metabólica. Y aquí está representado qué pasaría si conseguimos que un paciente con una hemoglobina 9,3, que era la hemoglobina promedio de la entrada en el estudio STAMPEDE, consiguiéramos bajarlo a una hemoglobina de 6. Es decir, que tenemos una intervención, cirugía, que nos baja una hemoglobina 9 a una hemoglobina de 6. Si miramos el riesgo que hemos reducido de padecer retinopatía, esto es lo que nos muestra esta flecha de color verde. Es decir, tenemos esta reducción de riesgo. Ahora veamos qué es lo que pasa si tenemos un paciente con una hemoglobina de 8 y lo bajamos a una hemoglobina de 6, ¿no? Es decir, que nos ha recurrido la diabetes, incluso está en esa situación de una cierta incomodidad desde el punto de vista clínico por tener una hemoglobina de 8, y vamos a intentarle hacer algo para reducirle el riesgo. Bien, pues eso es la reducción de riesgo que tendríamos. Mucho menor, mucho menor. Por lo tanto, otra vez, ¿hay recurrencia a la enfermedad? Sí. ¿Hay incluso mal control? También. ¿Tengo que perder la cabeza y plantearle a esta persona que se tiene que operar? Pues no, desde mi punto de vista, no. Y eso solo lo puedo hacer si no me dejo llevar por el diagnóstico de recurrencia, sino que veo cuál es la magnitud del problema de una manera concreta y luego ampliaré un poco el foco. Aquí me estoy centrando mucho en la parte de diabetes. Si me voy al tema del peso, 3/4 partes de lo mismo. Este es el gráfico de distribución, de histograma de distribución de pérdida de peso, en porcentajes de pérdida de peso en intervalos de 5 puntos, de la serie de Adams publicada en JAMA en 2012. Entonces aquí lo que se ve claramente, las líneas, el histograma de las barras más claritas son los 2 años y el histograma de las barras más oscuras es lo que pasa a los 6 años. Claramente hay un desplazamiento del histograma de la distribución hacia la derecha, es decir, hacia menor pérdida de peso,
y más o menos es el 24% de la gente, igual que en la serie del Hospital Clínico, y estoy seguro que en la serie de cualquiera de vuestros servicios de cirugía bariátrica, es alrededor de una cuarta parte de los pacientes que, si sumamos estas barras oscuras que están entre no pérdida de peso, que sería la barra vertical, y esta que he puesto yo del 20%, pues alrededor del 24% de pacientes están ahí. Perder más del 20% sería estar por debajo de 107 kilos. Y eso, si estuviera el paciente con 106, por decirlo así, yo estaría viendo el vaso medio lleno, estaría diciendo la cirugía no ha sido fantástica, pero me ha dado una respuesta que, acorde al estudio SOS, acorde al estudio de la Cleveland Clinic, acorde a Kaiser Permanente, etc., me da unos réditos en salud importantes. Por tanto, si mi objetivo es perder más del 20%, igual que con la diabetes mi objetivo es no conseguir una hemoglobina de 5,7, sino mantenerla por debajo de 7, ¿cuánto peso tiene que perder mi paciente? Si el paciente no perdió nada, y por tanto en este estudio los pacientes pesaban 134 antes de la cirugía, para llegar por debajo de 107 tengo que perder 27 kilos, es decir, tengo que perder el 20%. Si el paciente perdió un 5%, en el momento en que lo evalúo respecto al peso inicial, me faltan por perder 20 kilos, es decir, un 15%. Si perdió un 10%, me faltan 14 kilos, es decir, un 10%, y si perdió un 15%, solo me faltan 7 kilos, es decir, un 7%. Si utilizo los criterios de King otra vez, en este caso, para ilustrarlo, utilizo sus propios datos. En su serie los pacientes pesaban 129, perdieron 48 kilos, llegaron a 81 en promedio y, por tanto, recuperar más del 20% sería recuperar más del 20% de esos 48 kilos de peso máximo perdido, es decir, más de 10 kilos. Y por tanto mi peso diana sería alrededor de 91. Menos de 91 sería recuperar menos del 20%. Pues bueno, pues hago lo mismo. Y veo que en las distintas situaciones la cantidad de peso que debo de perder, aquí estamos hablando en promedio en su serie, o el percentil, el cuartil 75, el percentil 75, pero estamos viendo esa es la cantidad de peso. El ejercicio que debería perder el individuo, el ejercicio individualizado, pues dependerá del paciente individual. Pero otra vez, tengo un diagnóstico y veo cuál es la magnitud del problema. Tercero, identificar las causas. Bien, factores que condicionan la recurrencia de diabetes tipo 2 acorde a datos recientemente publicados del registro sueco. No nada muy nuevo. Tasa de recurrencia en este caso acumulada 5 años, 20%. Y factores asociados, duración de la diabetes, hemoglobina glicosilada previa a la cirugía, necesidad de tratamiento previo a la cirugía, el porcentaje de peso perdido al año de la cirugía, y en este caso les sale también el género masculino. ¿Vale? Si miramos otra vez el estudio que hicimos con la Cleveland Clinic, aquí teníamos 736 pacientes con diabetes antes de la cirugía, remitieron inicialmente 425, es decir, un 58%, y hubo 136 en que la enfermedad recurrió. ¿Qué predictores había? Pues parecidos, la duración de la diabetes, el número de medicaciones antes de la cirugía, es decir, cuanto más mayor riesgo de reaparición, la pérdida de peso al año y la recuperación de peso, que en ese estudio se valoró mediante como parámetro la recuperación de más de 5% del peso que tenía el paciente a un año tras la cirugía. Si miro, así, hombre, recuperan peso. Bueno, vamos a ver cuánto peso, vamos a intentar ver cuál es la magnitud del problema también aquí. Si miro la evolución ponderal en aquellos que no presentaron, que mantuvieron la remisión, la línea azul, y los que presentaron recurrencia, vemos que el IMC final era 34,6 versus 36,3,
y por tanto la recuperación de IMC estaba entre 1,9 y 3,6, es decir, que alrededor de unos 5 o 6 kilos de recuperación de peso entre los dos grupos. Si nos vamos pero en cualquier caso habrá factores, vuelvo un momento aquí, habrá factores en la reaparición de la diabetes que no podremos modificar, ¿no? La duración de la diabetes no la podemos modificar, pero habrá otros que sí, como el tema del control ponderal. Si nos vamos a la recuperación de peso tras cirugía, bueno, aquí están puestos factores genéticos, hormonales, quirúrgicos y otros. Bueno, las podemos intentar identificar y evidentemente tratarlos si son fácilmente o son susceptibles, si tenemos herramientas para ello en cualquier caso, ¿no? Finalmente, sugerir el plan terapéutico. Ya tenemos la magnitud del problema. Yo diría que en diabetes hay dos pacientes tipo, por decirlo de una manera, ¿no? Pongo este paciente con un IMC alrededor de 35, una diabetes de duración prolongada, eso no lo puedo modificar. La técnica quirúrgica en principio la podría modificar, uno puede pensar que el bypass será mejor que la gastrectomía vertical, bueno, sí, potencialmente lo puedo modificar, no quiere decir que tenga que hacerlo. Vamos a pensar que tiene un aumento de la hemoglobina glicosilada que es moderado, esto es modificable, vamos a poner en este caso el paciente, de este primer paciente tipo, que esa reducción de hemoglobina glicosilada no tiene que ir más allá de un punto. Y finalmente, ese paciente tiene una pérdida de peso insuficiente o habitualmente una recuperación de peso excesiva. Y como veíamos por la serie de esta que habíamos hecho con la Cleveland Clinic, la necesidad de pérdida de peso puede estar alrededor de 5 o 10 kilos. Claramente, no es que haya nada especial, nadie ha hecho ningún estudio, estudios aleatorizados para valorar cuál sería el mejor tratamiento, más allá del estudio Gravitas al que me referiré, pero yo creo que los pacientes ahí caen donde nos dice el algoritmo terapéutico de la Sociedad Americana de Diabetes, ¿no? Y por tanto son pacientes donde hay un factor que es modificable, que es la recuperación de peso y por tanto entrarían dentro del esquema de lo que serían las herramientas que utilizaríamos para el manejo del peso y dentro de estas herramientas, pues evidentemente la utilización de fármacos análogos de GLP-1 como mejor opción. Es verdad que hay una consideración de cirugía metabólica, pero creo que para este paciente tipo inicial que he propuesto, los fármacos serían suficientes, ¿no? Este es el único estudio aleatorizado que existe sobre cómo tratar la recurrencia de diabetes tipo 2 tras cirugía bariátrica, es el único que existe y está hecho con liraglutida 1,8 miligramos versus placebo. No hay un estudio hecho con nada más, ni con inhibidores de PB4, ni con ISGLT2, ni con nada más. Y aquí lo que vemos es que, y por tanto vamos a darle el beneficio de ser el único que tiene el valor de un estudio randomizado, los análogos de GLP-1, y aquí lo que pasó es que los pacientes bajaron al ser iniciados con liraglutida de 7,9 a 6,8 de promedio, es decir, estaban en promedio en buen control en comparación con aquellos que fueron tratados con placebo a partir de ese momento de inicio del fármaco para diabetes persistente o recurrente, ¿no? Y el porcentaje de gente que conseguía hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7, pues estaba alrededor del 40 y tantos % a las 24 semanas de tratamiento. Si miramos fármacos, yo creo que no todos están al caso de que todos estos fármacos nuevos o semaglutida, es decir, más allá del liraglutida no ha habido ningún estudio hecho en recurrencia de diabetes con semaglutida ni con dulaglutida. El único que digo que se ha hecho es con liraglutida, pero sabemos que fármacos de esta familia, otros fármacos, en este caso pongo sema y dula, a dosis de 0,5 y a dosis, digamos, intermedias, 0,5 y 0,75 respectivamente, o a dosis máximas para diabetes 1 y 1,5,
tiene un impacto sobre hemoglobina glicosilada que estaría en el orden de ese paciente moderado, ¿no? de caídas de hemoglobina de alrededor de entre 1 y 1,8, con cambios en el peso que no son muy sustanciales, pero que en contexto de un programa de cambio de hábitos, pues pueden ayudar a conseguir esa pérdida de peso que decíamos que estaba en el orden de 5 a 10 kilos, por lo menos con los datos de Cleveland Clinic. Y evidentemente siempre estoy hablando en promedio, ¿no? Utilizando semaglutida 2,4, la caída de hemoglobina sería probablemente similar, alrededor de un punto y medio. Hay mayor pérdida de peso y mayor porcentaje de pacientes que consiguen caídas de peso superiores, ¿no? Es decir, que esa sería otra alternativa, incluso en ese paciente en un estadio que precisara más pérdida de peso que no más caída de hemoglobina glicosilada. ¿Qué nos pasa si tenemos el paciente extremo? Paciente que ha recuperado mucho peso por la razón que fuere o sigue teniendo un IMC muy alto. No podremos modificar la duración de la diabetes, la técnica quirúrgica previsiblemente sí. Si necesitamos bajar la hemoglobina entre 2 y 3 puntos, pues ahí en este paciente tal vez nos tengamos que plantear otra cosa. Y si la cantidad de peso que tiene que perder, aquí pongo más de 5 o 10 kilos, son alrededor de 20 kilos, y especialmente si el paciente tiene otras comorbilidades, pues probablemente este paciente escapa a lo que sería el tratamiento farmacológico y tengamos que recurrir a otra cuestión como pueda ser la cirugía de revisión, ¿no? Si pasamos al capítulo del peso, yo creo que el esquema es parecido, ¿no? Yo creo que una vez tenemos la magnitud individual, el paciente cuánto tiene que perder, 5, 10, 15, 20, 25 kilos, más de 25, pues lo mismo que haríamos con un paciente que vamos a intentar ayudarle a perder peso, ¿no? Cambios en el estilo de vida siempre, añadido de fármacos ahí donde el estilo de vida no llegue y añadido de cirugía ahí donde plausiblemente los fármacos y más el estilo de vida pues no vayan a llegar. Y evidentemente cuanto más tardío sea el diagnóstico, más recuperación de peso habrá habido y por tanto más probabilidad de que tengamos que recurrir a la cirugía. De ahí otra vez insistir en el hecho de la necesidad de monitorización, no solo en el primer año tras la cirugía, sino en los años subsiguientes, para hacer una buena monitorización de la recuperación de peso e iniciar el tratamiento. No sabría decir exactamente en qué momento, porque no sé en qué momento la cosa se nos ha ido a las manos, pero en el momento en que el juicio clínico nos diga que vale la pena empezar, no dejar que la gente recupere 30 o 40 kilos, que es muchas veces lo que nos está pasando ahora, ¿no? La gente es dada de alta o la gente pierde el seguimiento y cuando vuelve ya recuperaron prácticamente todo el peso, ¿no? Incluso pacientes que a veces uno les hubiera planteado una cirugía en 2 tiempos, ¿no? Una gastrectomía vertical primero y luego un añadido de mala absorción más adelante después de una cierta pérdida de peso, la gente, y eso lo haces para mejorar el riesgo quirúrgico respecto a hacerlo todo en un solo tiempo, tienes gente que pierde a lo mejor 40 kilos después de una gastrectomía vertical, todo fue bien, pero no te vuelven hasta que han recuperado los 40 kilos, con lo cual tienes que acabar haciendo la parte malabsortiva con el mismo peso con el que no lo querías hacer inicialmente, ¿no? Solo por poner datos, este es un dato, es el único ensayo clínico que he sabido encontrar de una intervención solo con cambios en el estilo de vida, un cambio en el estilo de vida grupal versus tratamiento habitual, 2 años, iniciado tras el NADIR, en pacientes bypass gástrico, y como veis en el gráfico no hay diferencias, no encontraron diferencias entre hacerlo en los pacientes con si se hacía la intervención o no se hacía la intervención. Mi interpretación del estudio no es que sea un estudio negativo, sino que es un estudio mal diseñado. Sencillamente aquí lo que se hizo fue randomizar a todos los pacientes a los 2 años a la intervención grupal versus al usual care.
cuando en realidad sabemos que hay un 75% de los pacientes que a los 5 años van a mantener un peso adecuado, ¿no? Y por tanto, para mí no hay que hacerlo en todos, sino dejar que empiecen a recuperar peso, y ahí es cuando uno identifica aquellos que van a ir mal y aquellos que no van a ir mal. Obviamente uno puede hacerlo en todo el mundo, pero estará gastando recursos porque estará, no diré que sobretratando, porque ayudar a mejorar el estilo de vida nunca debería ser un sobretratamiento, pero digamos que desde el punto de vista de meter recurso humano para hacer eso, pues va a ser un dispendio innecesario, ¿no? Si hablamos de fármacos, aquí tendríamos la eficacia de los fármacos del liraglutida, sema y tirzepatide, a pesar de que tirzepatide solo es un estudio, en los distintos ensayos que se han hecho, ¿no? Y claramente los nuevos fármacos son más potentes en la consecución de pérdidas de peso, que van ya hasta, incluso en el estudio SURMOUNT 1, prácticamente el 40% de los pacientes pérdida de peso de más del 25% del peso inicial, pacientes sin diabetes, pero con porcentajes ya prácticamente de más del 50% de los pacientes, consiguiendo más del 10%, y en el STEP 3, 4, 5 y en el SURMOUNT 1, más del 50% de los pacientes consiguiendo pérdidas de peso de más del 15%, lo cual me parece espectacular. Para mí, digamos, viendo estos datos, está claro que, o parecería predecible, que en un futuro la cirugía de revisión vaya francamente a la baja, ¿no? Especialmente si nos esmeramos en hacer un diagnóstico más precoz, y también obviamente con la precaución de decir que para que estos fármacos sean efectivos, lo primero que tienen que estar es en las manos de los pacientes, y eso requiere unas condiciones de financiación, etcétera, que lo hagan posible, si no sencillamente son quimeras que no aportan nada en el día a día, ¿no? Un poco para qué evidencia hay de la utilización de fármacos de esta familia en recurrencia de peso, y aquí la literatura es difícil de interpretar otra vez, ¿no? Porque hay que fijarse no solo en cómo cambian en el gráfico, sino qué tipo de métrica se utilizó tanto para la selección como para el seguimiento de los pacientes. Este es un estudio retrospectivo de 6 meses de tratamiento con un análogo del receptor de GLP-1, liraglutida 3 miligramos o semaglutida 1 miligramo por semana, publicado recientemente, en que los pacientes habían bajado un nadir de 78 kilos, correspondiente a un IMC de 29, luego habían recuperado pre-GLP-1 hasta 90,5, un IMC de 34, y luego bajado a 83. Es decir, que lo que había habido es que de los 12,5 kilos que habían recuperado, habían conseguido perder el 60% de ese peso recuperado, ¿no? Y por tanto los volvíamos a tener en esa situación básicamente bastante cercana al nadir. Si utilizo otra métrica, podría decir que del peso máximo perdido, del 34 kilos, recuperaron el 36%, y al final quedaban con una recuperación de peso máxima del 15%. Es decir, que esta literatura, tal vez la musiquilla que nos sugiere el gráfico está bien. Cuando uno intenta interpretarla de nuevo con parámetros mucho más, digamos, mucho más de definición, cuesta un poco más de interpretar. Ese es otro estudio hecho en Alemania, un estudio retrospectivo, 6 meses de tratamiento con SEMA 0,5, solo 0,5, por 6 meses en paciente con pérdida de peso insuficiente o recuperación de peso excesiva, definidos con estos parámetros del exceso de peso perdido, ¿no? Y como vemos aquí otra vez, los pacientes perdieron, recuperaron 10 kilos, y luego con semaglutida 0,5, a los 6 meses, habían conseguido en promedio volver a la situación de peso al nadir, que no era una situación mala, era una situación de haber perdido 43 kilos respecto al peso inicial, o si me apuráis, prácticamente un 30%, ¿no? Es decir, que fácilmente, si sí, han recuperado peso, sí, pero ¿cuál es la magnitud del problema? 10 kilos. Pues ¿cómo lo abordo? Con algo como semaglutida 0,5, que me da para perder esos 10 kilos en estos pacientes, ¿no? Y aquí está el porcentaje de pérdida de peso a 3 y 6 meses, bueno, la suficiente para esta cohorte, ¿no?
Y este es otro estudio retrospectivo, 6 meses de tratamiento con SEMA 1, LIRA 3 por 12 meses. Y nuevamente lo que vemos es la categoría de pérdida de peso superior, o la pérdida de peso y las categorías de pérdida de peso superiores con SEMA 1 respecto a LIRA 3 miligramos, ¿no? No sé cómo está el tema de precio en Argentina estos dos productos, pero en España liraglutida 3 miligramos cuesta 280 euros al mes, semaglutida 1 miligramo cuesta 140 euros al mes. Y podemos ajustar, por decirlo de alguna manera, para que SEMA 0,5 cueste 70 euros al mes, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, ¿no? Es decir, que por el precio mitad de LIRA 3 podemos conseguir unos porcentajes de pacientes que consiguen perder más del 5, más del 10, más del 15 o más del 20%, que son superiores a LIRA, ¿no? Y es un estudio retrospectivo, pero otra vez nos da una visión de la situación. En cuanto a estudios prospectivos, ya comenté el estudio Gravitas, que miraba la recurrencia o el tratamiento de la diabetes, también mira el tratamiento del exceso de peso y los resultados con LIRA 1,8, que es lo que se utilizó en ese estudio, porque en ese momento LIRA 3 todavía no estaba. Son los resultados en línea. Acordémonos de para la diapositiva siguiente, es más del 15%, bueno, el 15% de pacientes que pierden más del 10 y el 4% que pierden más del 15, y estos mismos autores enseñaron hace poco en un meeting un estudio hecho que le llaman VariOptimize, que es la comparación, un estudio prospectivo aleatorizado, LIRA 3 versus placebo en pacientes que habían tenido una pérdida de peso pobre después de gastrectomía vertical o bypass gástrico, ¿no? Y lo que vemos es que el efecto es positivo, y si recuerdo la diapositiva anterior, he dicho antes era el 15% con LIRA 1,8, ahora es 28%, no es el mismo estudio, pero es el 28%, y antes era un 4% para más del 15%, ahora es el 12,5%. Es decir, que el LIRA 3 nos puede servir, pero vimos, y esto está aprobado en un estudio prospectivo, randomizado, pero veíamos en el estudio retrospectivo que SEMA 1 también nos sirve. Y finalmente está registrado en clinicaltrials.gov un estudio aleatorizado, 68 semanas, de SEMA 2,4 versus placebo en gente con una pérdida de peso insuficiente después de gastrectomía vertical o bypass gástrico. Es decir, que este campo, a pesar de que yo considero que son personas que tienen obesidad sin más, es decir, que no es que haya que hacer estudios muy especiales, porque al final son gente con obesidad sin más, es decir, antes pasaron por la cirugía, pero no creo que haya nada que les haga muy especialmente especiales, valga la redundancia. El caso es que también vamos a tener datos de estudios aleatorizados que nos pueden demostrar la eficacia de esto, ¿no? Y aquí ya prácticamente acabo. Diría que las situaciones de recurrencia de diabetes y de peso son frecuentes y por tanto precisan de una evaluación sistemática, ¿no? Insisto, diagnóstico, magnitud del problema, causas, abordaje terapéutico, y a partir de ahí establecer programas de actuación e individualización de estas actuaciones, también en base a que las causas pueden ser distintas. El criterio diagnóstico de recurrencia de diabetes tipo 2 es fácil, no así el de recurrencia de peso, y ahí un poco uno tiene a día de hoy que meterle, y probablemente en un futuro, a ponerle un poco de interpretación clínica, y está bien, gracias a Dios, poner un poco de juicio clínico a las cosas. Como decía, el abordaje deberá ser personalizado, acorde a la magnitud del problema y también a las causas subyacentes, pero parece claro que el uso de análogos del receptor de GLP-1 en conjunción con cambios en el estilo de vida, pues nos puede ser de gran utilidad en este contexto clínico. Y con esto, esta sí es mi última diapositiva. Agradecer a la Sociedad Argentina de Nutrición su amable invitación y a todos ustedes por su atención.
Bueno, muchas gracias, Joseph. Excelente presentación del tema. La verdad que fuimos todos muy atentos escuchándote. Y como tanto la diabetes como la obesidad, ¿no? Dos enfermedades crónicas evolutivas también, ¿no? Hay que hacer un seguimiento continuo, ¿no? De ambas. De esa manera, como vos bien decías, tanto la recaída de la diabetes como una recurrencia en el aumento de peso, siempre si se agarra, si se toma y se diagnostica a tiempo, con pocos kilos de reganancia, va a tener el paciente mejores resultados en el tratamiento que abordemos. Acá en el chat había una pregunta, así que sí, te la voy a formular. Es de Mariela. Ella pregunta si usando análogos GLP-1 en reganancia se observa mejoría del peso, pero si aún con poca reganancia y alto riesgo cardiovascular hay indicación del uso para bajar mortalidad, tanto en prevención primaria como en secundaria. O sea, quiere decir que aún no con tanta reganancia, pero para mejorar el riesgo cardiovascular, si se podría indicar GLP-1 en pacientes con diabetes y con poca reganancia. Bueno, si es con diabetes, ahí diría que sí, ¿no? Es decir, al final estaríamos metiéndonos en el otro cajón, en el otro recuadro de las recomendaciones de la ADA para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Personas con enfermedad cardiovascular establecida o con muy alto riesgo cardiovascular, inhibidores de SGLT2, probablemente con muy poco impacto sobre el peso, muy fáciles de tomar, más baratos, o análogos del receptor de GLP-1, ¿no? Ahí probablemente estaría. En el caso de que el tema fuera solo recuperación de peso sin diabetes, ahí los datos todavía están por llegar, ¿no? Sobre el impacto en mortalidad, el estudio SELECT, probablemente estarán los resultados a final del mes de agosto y por tanto yo creo que se van a comunicar esos resultados en algún congreso de cardiología durante el mes de septiembre de este mismo año, ¿no? Es verdad que el estudio SELECT es un estudio en gente con obesidad en prevención secundaria, sin diabetes. Y luego más adelante, pero todavía se está reclutando, tendremos los resultados del estudio de riesgo cardiovascular con tirzepatida, pero eso todavía va a tardar, pero también otra vez, ahí también hay un grupo de gente en prevención primaria, pero esos resultados van a tardar. Pero sí, efectivamente, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Si la persona tiene diabetes y tiene enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular, aún con poca reganancia los análogos estarían indicados. Gracias. Sí, la ventaja de estos fármacos, aparte es que no provocan hipoglucemia, ¿no? Es algo que tan temido teníamos con otros medicamentos hace muchos años, así que son fáciles de usar. No sé si en el canal de YouTube hay alguna pregunta. Victoria, vos. Estoy preguntando a Lore, ahora me está pasando. Excelente, realmente una apuesta, pero al día total. Muy buena presentación, todo lo que nos mostraste. Metformina, que en las últimas jornadas que tuvimos, antes era para cuando volvíamos a tener cifras altas de hemoglobina glicosilada. ¿Se da preventivamente? ¿No se da? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes allá? Porque viste que antes era remisión sin tratamiento y ahora están diciendo con tratamiento, empezar a darla antes de que aparezca nuevamente. ¿Cuál es la postura de ustedes? Ya, en el artículo publicado en Diabetic Medicine se discute un poco el tema de la metformina y realmente se acaba concluyendo que para hablar de remisión tiene que ser sin fármacos, y sin fármacos quiere decir sin metformina también. Tampoco hay que elevar a los altares
el diagnóstico de remisión. Es decir, que al final, oiga, si usted cree que por su juicio clínico ese paciente debe persistir con metformina porque usted cree que la metformina le va a dar unos beneficios especiales en otras cosas a esa persona, yo sé, metformina, ¿no? Se han dicho tantas cosas bueno, que uno parecería que debería tomarla siempre, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hombre, tenemos en pacientes con diabetes tenemos una limitación, que es que nosotros no podemos prescribir, financiado por el sistema público español, un análogo sin metformina, ¿vale? Y por tanto, debemos de utilizarlo siempre junto. Bien es cierto que a veces hacemos el paripé de prescribir la metformina, e incluso le decimos al paciente, si no se la quiere tomar, no la tome, déjela ahí en la prescripción, solo para que el farmacéutico, no sé si hay algún farmacéutico en la audiencia, pero para que el farmacéutico lo deje pasar, ¿eh? Yo prefiero irme al análogo directo. En los pacientes sí, yo prefiero irme al análogo directo. No me añade mucho la metformina y suele concurrir un tema de peso, ¿no? Suele concurrir un tema de peso. Y si no concurre un tema de peso y el problema es de potencia hipoglucemiante, normalmente la metformina no me lo resuelve, ¿no? No tengo mucha experiencia en la utilización de metformina en pacientes operados, de tal modo que tampoco sabría decir si ese porcentaje de más o menos un 30%, que siempre decimos, de pacientes que tienen problemas gastrointestinales tras metformina se mantiene o no. La verdad es que en el día a día muy poco. Paciente con recurrencia de diabetes, poco que haya un poco de ganancia de peso, análogo directo y metformina cosmética para que el farmacéutico me dé el visto bueno. Perfecto, muchas gracias. Quedó muy claro. Por lo que comentabas, hay que seguirse también por los nuevos criterios de tratamiento del ADA, que muy bien marcaste que están estas moléculas nuevas, ¿no? Como primera opción en pacientes con obesidad, con diabetes. Y no es una pregunta, o sea, no es sobre recurrencia, pero con estas nuevas moléculas y como bien explicaste, en aumento en obesidad y en diabetes, ya con las nuevas guías que formularon la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y la de EIPSO, en que ellos consideran que un paciente con un índice más de 30 y diabetes recomiendan la cirugía bariátrica. Son indicaciones muy individuales. ¿Cuál es tu consideración al respecto? En mi caso me parece como que hicieron como una generalización donde hay que ser muy cauto en esa indicación. Yo puedo dar una respuesta con el punto de vista de un internista, digamos, ¿no? Mi visión, y luego puedo intentar comprender la visión del cirujano. Si soy un internista y veo las moléculas nuevas que están saliendo en el mercado, y la evolución que parece que van a tener en los próximos años, casi me duele que IFSO y SNBS hayan hecho las recomendaciones que han hecho, ¿no? Porque realmente, pues bueno, pues uno diría que si en el UKPDS el descenso, perdón, el UKPDS, el STAMPEDE, el descenso de hemoglobina glicosilada fue de 2,3 puntos, pues bueno, casi yo me sitúo en 2 con semaglutida o con tirzepatida especialmente, ¿no? Es decir, que casi estoy ahí, ¿no? Entonces, particularmente no tengo ganas y discrepo
de esas indicaciones que además tengo que decir que salen en un mal momento, ¿no? Porque salen en un momento en el cual precisamente estos fármacos están mostrando su evidencia. Dicho esto, y por tanto nosotros en nuestro hospital, que es un hospital público, podemos contar con los dedos de las dos manos, es decir, son menos de 10 los pacientes con IMC entre 30 y 35 con diabetes que hemos operado, ¿vale? Sobre una serie de prácticamente 4.000. Si me pongo en los pies de los zapatos de un cirujano, es verdad que los estudios que nosotros hace años les invitamos, les exigimos, ¿no? que hicieran estudios aleatorizados demostrando la eficacia de la cirugía en la diabetes específicamente, y eso empezó con una cosa que se llamaba el Diabetes Surgery Summit, que se hizo en Roma, creo que era sobre el año 2007, ¿no? Y que luego se repitió en Nueva York en un par de ocasiones. Y ellos hicieron los deberes y no solo han hecho los deberes en estudios aleatorizados, sino que esos estudios han sido seguidos algunos a 5 y a 10 años y demuestran una eficacia más que razonable de la cirugía, ¿no? En cambio, desde el punto de vista farmacológico, los datos que tenemos no van más allá de un año para la mayor parte de estudios con diabetes y para 2 años el estudio de más duración con SEMA 2,4 para obesidad, o de 3 años para la IGRA 3.0. Y si eso lo enmarco dentro de lo que ellos dirían corto, medio, largo plazo, estamos hablando de estudios a corto plazo, ¿no? Ellos dirían que el corto plazo es hasta 3, de 3 a 5 es medio y más de 5 es largo plazo. Con lo cual, de alguna manera, tengo que aceptar que con lo buenos que son esas medicaciones, ahora me tengo que comer su medicina, ¿no? Me tengo que tragar la medicina que les hicimos tragar tiempo atrás pidiéndoles ensayos clínicos aleatorizados con seguimiento prolongado y tengo que aceptar que no estamos ahí, ¿no? Y en ese debate navegar. Es decir, que en definitiva a mí no me gustan los nuevos criterios, no los voy a usar, digamos, tal vez de manera individualizada, como sugerías, Lilia, pero no de manera generalizada, no es algo que vaya a promover en mi entorno, que nos manden a estos pacientes, pero dicho eso, lo digo con la boca suficientemente pequeña y con la humildad necesaria derivada del hecho de que la evidencia que tenemos es la que es, y lo que es peor es que probablemente no vamos a tener mejor evidencia. Espero que ahora, cuando salga el estudio SELECT a final de este año, ahí podamos sí ver cómo ese es un estudio que la duración viene determinada por el número de eventos, pero más o menos el estudio, yo creo que los pacientes habrán estado ahí unos 3 años y medio más o menos con el fármaco. Bueno, tendremos algo más, tendremos 3 años y medio, pero no tendremos resultados más a largo plazo, ¿no? Y es así, pero veremos. Hay otra pregunta de Graciela Álvarez. Sí, de María Graciela Álvarez. Ella comenta: ¿por qué esperar remisión en el largo plazo con los fármacos si con la cirugía, además de cambiar los neuropéptidos intestinales, cambian también otros factores y existe de todas maneras recurrencia de la diabetes? Sí, yo creo que no buscamos remisión con los fármacos, ¿no? Lo que buscamos, y precisamente lo que buscamos, es buen control, ¿no? Y no remisión. Es decir, al final la remisión solo se produciría si no hubieran fármacos. Y permitidme decir que al final eso también es una trampa quirúrgica, porque al final el bypass está ahí. No ha habido remisión, lo que ha habido es mantenimiento del peso gracias a que el bypass está ahí. Si sacase el bypass, la diabetes vuelve porque el paciente recupera el peso, ¿no?
Entonces, sí que el bypass no es un fármaco, pero es un tratamiento, digamos, ¿no? Entonces, pero dicho eso, no buscamos remisión, buscamos control de la enfermedad. No aspiro yo a la remisión, aspiro al control de la enfermedad. Y es verdad, la cirugía cambia los neuropéptidos, pero la enfermedad progresa y puede ser que a largo plazo estos fármacos también fracasen y haya que hacer como con la diabetes clínica, ¿no? Que hay que ir añadiendo fármacos y tal vez el final, digamos, sea insulina para todos, si ese fuera el final de los finales, ¿no? Pero ahí estamos con pacientes, no todos los pacientes acaban con insulina, etcétera. Pero el punto es absolutamente el que menciona. No es... La cuestión no es si con los fármacos vamos a conseguir que estén bien siempre, sino con buen control, sino la cuestión es cómo conseguimos que lleguen a buen control, ¿no? Con fármaco o con cirugía. Bueno, tal vez si uno dice, no, es que la cirugía es fantástica, bueno, ponga usted en la ecuación los efectos adversos de la cirugía malabsortiva, ¿no? Y por tanto yo de manera conservadora prefiero de entrada irme a los fármacos y es verdad, puede ser que los fármacos con el tiempo fallen y entonces habrá que añadir otros fármacos, habrá que añadir un SGLT2, habrá que añadir, veremos, habrá que hacer otras cosas, ciertamente. Bueno, Josep, hay muchos Estás saludos. bloqueada. Hay O muchos estás muteada. saludos. Josep, hay muchos saludos de felicitaciones, de excelente disertación, así que te los quería transmitir. Dado el horario, no queremos demorarte más. Quiero agradecerte de parte de la Sociedad Argentina de Nutrición. Lilian, no se te escucha. Sí, yo sí lo escucho. Queremos agradecerte de parte de la Sociedad Argentina de Nutrición haber estado con nosotros en esta magnífica disertación y conferencia. Y bueno, a todos los profesionales que están presentes, queríamos invitarlos a los próximos Ateneos, que son los jueves, un jueves de cada mes, como así también en las siguientes reuniones científicas, que son los lunes. Y también en el Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de Nutrición, que se va a desarrollar en noviembre, que tiene un excelente programa, y está toda la comisión organizadora trabajando para que sea realmente un congreso exitoso, y no solo en los científicos, sino también que nos reúna a todos los profesionales y tengamos unas buenas reuniones sociales. Así que, bueno, Victoria, no sé si vos también querés saludar a todos los presentes. Agradecerte, sí, sobre todo porque en honor a la hora, pobre, que vos es tardísimo ya, y a todos ustedes por estar. La verdad que muy, pero muy buena tu presentación, Josep, como todas, pero bueno, la verdad que una actualización buenísima. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por estar el jueves. Lamentablemente esta semana se nos pusieron, porque como es el tercer jueves, va a ser el Ateneo Clínico de Diabetes LADA, presentación, nuevas formas de presentación, a cargo del grupo de factores de riesgo. Así que los esperamos. También vamos a tratar de que sean cortos de 1 hora, así podemos estar todos y participar. Gracias a todos por estar. Saludos. Gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, Josep. Chao. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.